Regresamos a Iota 1. Hemos estado hablando de la Neovulgata litúrgica y de las variaciones léxicas, y hemos dejado sentado que encontramos ciertas coloraciones pelagianas, sobre todo en esta huida de toda idea de discriminación que se hace patente en la consagración del cáliz, donde el canon antiguo decía «Qui pro vobis et pro multis effundetur», que por vosotros y por muchos, y se introduce la variación derramada por vosotros y por todos los hombres. Este aire pelagiano caracteriza también la variación introducida en el prefacio de las ferias de Cuaresma, donde mientras el latín dice virtutem largiris et premia, danos la virtud y el premio, la Neovulgata traduce infunde la fuerza y danos el premio. Prescindiendo de las reservas gramaticales que se podrían hacer sobre el desdoblamiento de largiris en dos predicados infunde y da, aquí resulta escondida y oscurecida la verdad fundamental de la ética cristiana de que todo bien, y sobre todo el bien moral, es decir, la buena voluntad o virtud, es un don del cielo. En esta variación se agita una fuente pelagiana, ya que Pelagio no podía concebir la virtud si no estaba causada exclusivamente por el libre albedrío. Creía Pelagio que la acción divina era una simple propuesta, de otro modo la juzgaba incompatible con la elección moral del hombre, y rechazaba enérgicamente que el mérito procediese de la gracia más que de la inmanente libertad humana. Por ello, el nuevo misal expulsa de los oremus todos los lugares donde se suplica de Dios la virtud, no comprendiendo que cuando la oración litúrgica dice concede o da, implica la persuasión de que la virtud es don y también lo es el premio que corona la virtud. Son cosas bien distintas, infundir la fuerza y otorgar la virtud. Y no entro a observar cómo para llevar al texto latino a ese significado el traductor ha debido plegar el vocablo a su acepción pagana, abandonando lo que resulta obvia en el léxico sagrado. Al afirmar esto, no olvido que a veces virtus significa fuerza, y que virtutes son a veces en la Biblia los milagros. La ética pagana, máxime en sus dos cumbres, el epicureísmo y el estoicismo, sostiene que los bienes corporales deben implorarse a la divinidad, pero la virtud solo el hombre se la puede dar a sí mismo. Es célebre el pasaje de Cicerón en De Natura Deorum, en el número 3. Todos los hombres están persuadidos de recibir de los dioses los bienes externos, la recogida de la uva, de la aceituna y del grano, pero jamás pensó nadie haber recibido la virtud de los dioses, ni tener que darle las gracias por ellos, dice Cicerón. Se hace eco el hombre moderno en el desafío de Oreste a Júpiter: eres el rey de las piedras y de las estrellas, pero no eres el rey de los hombres. Si no se salva el dominio divino sobre la voluntad humana, se recorta entonces la providencia y se mutila la infinidad divina y se altera la religión. A la tendencial negación de la diferencia ontológica entre el sacerdocio del sacerdote y el sacerdocio de los laicos, se refieren muchos pasajes del Nuevo Misal, que reflejan esta orientación igualitaria que ya hemos examinado en otra oportunidad. Cuando en la plegaria eucarística primera, nos servi tui y famuli tui, se convierten en nosotros tus ministros, resulta innegable la ambigüedad
entre sacerdocio sacramental y sacerdocio común. Nos has llamado a prestar el servicio sacerdotal. Son palabras que en esa circunstancia convienen al sacerdote ordenado, pero no conviene a los laicos. No menos importante es la variación por la cual Domine non sum dignus ut intre subtectum meum se ha convertido en no soy digno de participar en tu mesa. Ya no soy digno de que entres en mi casa. Entrar Cristo en mi diámora, es decir, en lo más íntimo de mí, es una cosa totalmente diferente que ser su comensal. Se niega implícitamente que por la Eucaristía Dios entre en el hombre, anunciándose una simple comensalidad y familiaridad. Por estar limitado nuestro discurso tan solo en esta oportunidad al misal italiano, omitimos las variaciones de los otros, sobre todo de los africanos, donde las versiones son centenares y no se ve cómo pueden ser recibidas y aprobadas por la curia romana, que ignora tantos idiomas heterogéneos y por tanto está obligada a aceptar como revisores a los mismos traductores. En el Alto Volta, país de 5 millones de habitantes donde se hablan 60 lenguas, el episcopado ha elegido 17 de ellas como litúrgicas, en un mismo país. Mencionaré tan solo el misal romano del episcopado de Francia, que traducía el consubstantialen del credo por de la misma naturaleza, en la referencia entre el Padre y el Hijo. Es un manifiesto error teológico. El Padre y el Hijo son la idéntica sustancia, no dos sustancias con la misma naturaleza. Para poner el ejemplo, Cayo y Tito tienen una idéntica naturaleza, que es la humana, pero no son una sustancia idéntica. Por eso es que en el credo se menciona que el Padre y el Hijo son consustanciales, y decir que son de la misma naturaleza es un error teológico. No menos lejana del dogma es en el mismo misal la traducción que se hace de Filipenses 2:6. Qui cum informa Dei esset, non rapinam arbitratus es esse se equalem Deo, el cual, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios. En el leccionario de 1960 se traducía exactamente según la Biblia de Jerusalén, donde dice: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Pero las ediciones sucesivas tradujeron que Jesucristo es la imagen de Dios, pero no ha querido conquistar por fuerza la igualdad con Dios. El error es manifiesto. Cristo es Dios, y por tanto no puede conquistar la igualdad con Dios. Y aquí ya saltamos de los ámbitos pelagianos a los rasgos de arrianismo. Hay que notar que en ediciones posteriores el misal francés ha vuelto bajo la presión de vivas protestas a la traducción correcta. Es el hecho evidente más innegable de la Iglesia posconciliar la derrota absoluta del latín, y el signo de que ha entrado sin rémoras en el movimiento histórico. La desaparición del latín se pone de manifiesto en el resultado de la encuesta practicada por la Congregación de Sacramentos y del Culto Divino, publicado en Noticie, diciembre 1981, en página 589. Dice así: por lo que concierne al latín, resulta claramente de la encuesta que su uso tiende a desaparecer. La reforma litúrgica ha producido, sigue diciendo ese órgano informativo, ha producido y continúa produciendo frutos abundantes, la reforma litúrgica. Pero la relación no considera esa desaparición como un fenómeno funesto, sino como algo propicio, y pasa completamente por alto el efecto más imponente y visible de la reforma, que fue en todas partes la deserción de la misa por parte del pueblo. El cardenal Martí en 1975 revelaba que en su diócesis el número de los asistentes
de la misa, los que iban a misa dominical, había caído en un 47%. Esto aparece en Documentación Católica 19 de octubre de 1975, y el tanto por ciento ha crecido aún después de aquel año. La encuesta, que se dirigía a todo el episcopado, se refería al espíritu del concilio y no hacía referencia a sus decretos, que ordenaban, sin embargo, la conservación de la lengua latina. Tiene lugar, además, un hecho tan inaudito como que las congregaciones romanas promulgan documentos para la Iglesia Universal redactados en lengua inglesa y ya no en la latina. Los órganos eclesiásticos de gobierno son ahora plurilingües. La enseñanza teológica se hace en lengua vulgar. El Papa, en las ceremonias salutatorias, se extiende en decenas y decenas de expresiones extranjeras. Incluso en el consistorio, el cardenal que habla por los nuevos elegidos se expresa en francés y Juan Pablo II le responde en 7 idiomas. Observatorio Romano, 3 de febrero de 1983. Y en septiembre de ese mismo año, 1983, se dirigió a la Congregación General de los Jesuitas en 5 lenguas modernas, mientras que el Papa Pablo VI, en circunstancia análoga, se había dirigido a ellos aún en latín. No es lo menos atípico de ese discurso plurilingüe de Juan Pablo II el orden en que fueron utilizadas esas lenguas, habiéndosele concedido el primer lugar al italiano, la menos utilizada de todas. En los centros turísticos de Italia es hoy más fácil asistir a una misa en alemán o en inglés que en latín. Cuando el Papa, en mayo de 1982, visitó durante 6 días Gran Bretaña, todas sus misas fueron celebradas en el idioma de aquel país. En el mismo sínodo de los obispos, los padres se reúnen para sus trabajos in circuli minores, francés, alemán, inglés, español, etc., uno de los cuales es el círculo latino. De este modo, la asamblea se diferencia lingüísticamente, mientras en tiempos los trabajos se desarrollaban en el único y unificante idioma latino. El latín y su congénere, el canto gregoriano, no solamente están abandonados, sino que son despreciados y ridiculizados como cosa que no puede ya tener lugar más que en una sociedad de muertos. En Giornale Nuovo, 13 de abril de 1982, el artículo de Pietro Buscaroli. Buscando él en Venecia alguna celebración de la Semana Santa en latín y gregoriano, un sacerdote le espetó: «¿Latín? ¿Gregoriano? Esa es cosa para beatos, estetas y pietistas». Lo que era propio de la parte ladradora del anticlericalismo del siglo pasado se ha convertido en un hábito mental del clero católico actual. Basta recordar en alguna oportunidad una disputa con un sacerdote local, donde justamente por hablar del hábito de la preparación para la muerte, del ejercicio de la buena muerte, sin ningún tipo de problemas, me hablaba diciéndome en los términos de funebrero. El estilo bustrofédico de Pablo VI aparece también en la fundación de la obra Latinitas, a la que destinó por sede el Palacio de la Cancillería y que tiene por finalidad la restauración del latín como lengua usual y científica. Sería deseable que tal fundación no haya corrido la suerte del Instituto Superior de Latinidad, fundado por Juan XXIII en ejecución de la Veterum Sapientia. Este aspecto de rebajamiento religioso y del culto es sin embargo pasado por alto por el Concilium para la ejecución de la reforma litúrgica en la instrucción de septiembre de 1964. Con el habitual estilo bustrofédico, se prescribe que la recitación del oficio divino en el coro se haga siempre en latín, pero inmediatamente después se abre la vía a las dispensas, y la razón de las dispensas es que el uso de la lengua latina constituye para algunos un grave impedimento para la recitación del oficio divino.
Por tanto, según ese documento, el latín no solamente es superfluo y anticuado, sino que directamente impide la oración. Sin embargo, el concilio, tratando de los estudios eclesiásticos, ordenaba aprender el latín necesario, decía, para comprender los documentos de la Iglesia. Optatam Totius número 13. La inmensa calamidad provocada por la Iglesia con el rechazo del latín y del gregoriano fue percibida y luctuosamente deplorada en un memorable discurso de Pablo VI, que toma el Observatore Romano 27 de noviembre de 1969. Sin embargo, la gravedad de la desgracia no puede prevalecer sobre las esperadas ventajas de la deslatinización, ni desligarla de la reforma, ni detenerla en su precipitada realización, ni siquiera moderar mediante la antigua sabiduría romana sus efectos más funestos y malhadados. El pontífice, por tanto, tratando del paso a la lengua hablada, como dice impropiamente, ya que el latín era lengua hablada, y en modo eminente en la liturgia, reconoce ser la renuncia al latín un gran sacrificio, y lamenta agudamente la ruptura de la tradición. El nuevo rito rechaza la antigüedad transmitida durante siglos para aferrarse fragmentariamente a lo antiguo que no fue transmitido, y así separa a una generación de cristianos de otras. Tampoco se le escapa al Papa la inestimable riqueza de la latinidad litúrgica. Perdemos de este modo el lenguaje de los siglos cristianos. Nos convertimos casi en unos intrusos y profanos en el recinto literario del lenguaje sagrado, llega a decir Pablo VI. Nos convertimos casi en unos intrusos y profanos en el recinto literario del lenguaje sagrado. Perdemos incluso gran parte del estupendo e incomparable tesoro artístico y espiritual que es el canto gregoriano. Tenemos, pues, motivos para lamentarnos y hasta turbarnos. ¿Con qué sustituiremos esta lengua angelical? Se trata de un sacrificio de inestimable valor. El Papa dice que el latín debería traer a nuestros labios la oración de nuestros antecesores y de nuestros santos, y ofrecernos la seguridad de que permaneceremos fieles a nuestro pasado espiritual que continuamente actualizamos para transmitirlo después a las generaciones futuras. Pero si lo hacían actual, se puede observar, si lo hacían actual, cae la necesidad de la reforma, que se dice justamente introducida para actualizar la liturgia. Y sigue diciendo, en esta coyuntura conocemos mejor el valor de la tradición. Estas palabras del Papa pueden querer decir solamente que comprendemos mejor en el momento de abandonarla que el valor de la tradición es menor de lo que pensábamos. Finalmente, el pontífice justifica el abandono de todos estos inestimables valores. Este precio merece ser pagado porque vale mucho más, dice el Papa, entender el contenido de la plegaria que conservar los viejos y regios ropajes con los que se había revestido. Vale mucho más, dice, la participación del pueblo, de este pueblo moderno ávido de la palabra clara, inteligible, traducible a la conversación profana. Y cita entonces el pasaje de 1 Corintios 14:19, que dice, pero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi inteligencia para instruir también a otros que 10.000 palabras en lenguas. Antes de examinar los principios de la Reforma, conviene refutar el sofisma con el que se cree probar que la poliglotía garantiza igualmente la unidad litúrgica. Se afirma que la unidad está garantizada desde el momento en que en las diversas traducciones se encuentra el mismo sentido. Ciertamente se lo encuentra si estas son legítimas, pero ya hemos visto que muchas, por no decir todas, no lo son. Pero también en la pluralidad de traducciones legítimas, las traducciones difieren una de otra por su expresión,
construcción y sintaxis. Y a causa de dicha pluralidad, la poliglotía litúrgica resulta en cuanto a la unidad mucho inferior al latín. La oración litúrgica se distingue de la oración mental, precisamente por el hecho de ser exterior, sensible y comunitaria. Es una contradicción decir que la diversidad de lenguas expresa la unidad, porque esa unidad que se pretende, expresada por la poliglotía, no es visible ni audible, y por tanto pertenece a un orden distinto al litúrgico. Además, si la diversidad de lengua vale como expresión de unidad, ¿por qué detenerse y no llegar a la diversidad de gestos? Bueno, en realidad ya se ha llegado. En las capillas papales se celebraron liturgias de danza africana. En las exequias de un obispo se hizo bailar el ataúd por toda la ciudad. En el período experimental anterior a 1969 hubo misas de todo género. En Turín, el cardenal Pellegrino experimentó en su catedral y en 5 parroquias un nuevo rito para la Semana Santa. El cardenal Colombo en Milán, un nuevo rito para los funerales. En África, las innovaciones litúrgicas han tomado como base los ritos tribales, con el fin de hacer comprender que existe una continuidad entre el proyecto ancestral y el cristianismo. Y se llega a cosas verdaderamente increíbles, como ver subir a leer una de las lecturas de la misa frente al mismo Papa Juan Pablo II a una filipina mostrando sus pechos al aire en función nada más de respetar lo autóctono. Esto sería y es la destrucción de la liturgia, que va más allá de la pura interioridad y procede de lo interno a lo externo. Y así procede tanto más perfectamente cuanto más respuesta encuentra el unum del interior en el unum del exterior. Como hemos visto en este discurso tremendo de Pablo VI, la razón mayor y decisiva de la reforma es que la inteligencia de la oración vale más que los vestidos viejos y adornos de los que está revestida. Considerar que la intelección de la fórmula litúrgica valga más que ésta es como pretender que la intelección de una idea valga más que la idea. Es justo lo contrario. El valor de la comprensión deriva de la idea comprendida. Tampoco parece que esta preeminencia del entendimiento se pueda deducir del anteriormente citado pasaje de San Pablo. El apóstol se refiere a la palabra didáctica, ut et alios instruam, que debe necesariamente resultar inteligible a quien la escucha. Pero la Iglesia ha pronunciado siempre esta palabra didáctica durante la misa en las diversas lenguas vulgares, sea releyendo al pueblo el texto sagrado en lengua vernácula, sea reproponiéndolo y explicándolo en la homilía. Pero si se mantiene la distinción entre liturgia de la palabra y liturgia del sacrificio, jamás puede ocurrir que la percepción intelectual de las formas de oración, que son posibles también para un no creyente, valga más que la elevación de la mente y del animus con que se realiza la oración. El concilio ha puesto como fundamento la participación de los fieles consciente, activa y fructuosa, según dice en Sacrosanctum Concilium 11. Y por participación entiende que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos, sino comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones. Es fácil responder que también con los labios mudos puede el hombre llenarse de pensamientos y de amor, y por el contrario, se puede honrar a Dios exclusivamente con los labios. Por otra parte, antes de la Reforma, el pueblo rezaba y cantaba una voce durante todas las funciones. En los motivos de la Reforma se encuentran respecto a la tradición algunas variaciones importantes conectadas tendencialmente con variaciones dogmáticas. La primera variación
proviene del supuesto de que la liturgia debe expresar los sentimientos de los hombres contemporáneos. Así textualmente lo dice Sacrosanctum Concilium 3738. El Observatore Romano, en una página especial del 15 de marzo de 1974, lo profesa incluso en el título: Celebremos lo que vivimos. No, es un error. En la liturgia no celebramos nuestra vida, sino el misterio, la vida y la gloria del Señor. Cuando por el contrario expresa el sentido intemporal de la Iglesia, no los sentimientos de los hombres contemporáneos. No es de los hombres de hoy, es de Cristo que vive por todos los siglos. Y en definitiva, es la unidad de todos los cristianos que formamos el cuerpo místico, más allá de las limitaciones de espacio y tiempo. Este sentido intemporal, precisamente por serlo, incluye también el sentimiento de los contemporáneos, pero no se encuentra circunscripto solo a él. No es un sentimiento histórico, sino suprahistórico, que abraza el discurrir de todas las generaciones cristianas. La liturgia, según la definición clásica, retomada además por el concilio, es la acción sacerdotal de Cristo y de su cuerpo místico que es la Iglesia, de donde resulta el culto público a Dios Padre. La operación sacerdotal de Cristo en la asamblea solo tiene lugar mediante la acción del sacerdote ordenado, y el sacerdocio bautismal es radicalmente incapaz de consagrar el cuerpo del Señor, que es, en definitiva, el centro de la liturgia. Este punto de fe fue claramente fijado en el documento Sacerdocium Ministeriale de la Congregación para la Doctrina de la Fe en septiembre de 1983. Sin sacerdote no tiene lugar ni Eucaristía ni oración pública de la Iglesia. Por el contrario, el sacerdote que celebra la misa incluso sin el pueblo cumple con un acto público y social. Más que ser acción del sacerdote in persona Christi, la misa se convierte ahora tendencialmente en una acción de la comunidad. En la misa nueva, no solo ofrece con el sacerdote el sacrificio ofrecido ya eficientemente por él, sino que además ahora co-ofrece con él y hasta concelebra. Aquí es patente el influjo que el nuevo rito ha sufrido por parte de las corrientes teológicas que quitan el nervio a la peculiaridad ontológica del sacerdote ordenado. Intentan ampliar las competencias del pueblo de Dios respecto a la función sagrada del sacerdote, elevan la sinaxis por encima del acto consacratorio y persiguen la subjetivización y por tanto lo variable de todo el culto. La esencia del culto divino ya no es la esencia inmutable del sacramento, con la consiguiente inmutabilidad del culto, sino que ahora es la ductilidad de los sentimientos humanos, que apremian para expresarse e imprimen a la liturgia las diversas mentalidades y costumbres de los pueblos. Por lo tanto, la Iglesia no aspira ya a una rígida uniformidad de los ritos, ni a su aplicación en rúbricas, sino que más bien estudia con simpatía, dice Sacrosanctum Concilium 37, lo que en las costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, y aún a veces lo acepta dentro de la misma liturgia. Como vemos, el tema es verdaderamente importante, es capital, y como decíamos al comenzar este capítulo, se trata nada más y nada menos que del acto más importante, la reforma más increíble y universal operada por el Concilio Vaticano II. Señores, los frutos están a la vista. En el próximo encuentro de Iota Unum hablaremos de la nueva liturgia y el principio de la creatividad,
el paso de lo sagrado a lo teatral, el paso de lo público a lo privado, la utilización de la Biblia y la liturgia, y cómo, en definitiva, se varió el acto más importante de la Iglesia, que es la Sagrada Liturgia. Será en el próximo encuentro de Iota 1.